también va a poder ser establecido de la mejor forma posible, ¿ya? Y finalmente se puede repetir estos análisis luego de desarrollar un tratamiento en un paciente para ir comparando y evaluando los resultados de este tratamiento que nosotros aplicamos. ¿Cómo nosotros vamos a hacer este análisis cefalométrico o esta cefalometría? Vamos a tener que solicitarle al paciente un tipo de examen que es la teleradiografía lateral, que es esa de ahí en la que se muestra el paciente de perfil, ¿ya? Sobre esta radiografía nosotros vamos a tener que hacer un trazado cefalométrico, ya que es en el fondo el dibujo de ciertas zonas claves de los huesos del cráneo para ir estableciendo estos parámetros que nos van a ir punteando, ¿cierto?, cómo va a ir este desarrollo. Hay que tener en cuenta, sí, que una radiografía por supuesto es una imagen que es bidimensional. Por tanto, si nosotros tenemos una radiografía de perfil, vamos a ver que los huesos del cráneo, que son pares, ¿sí?, van a estar superpuestos los de un lado sobre el otro. ¿Se entiende? Entonces, para nosotros hacer este trazado lo mejor posible, es súper importante que tracemos de una forma los huesos de un lado, como se ve acá en el esquema. Por ejemplo, con una línea continua, ¿cierto? El hueso, por ejemplo, acá de la mandíbula, de un lado y el que está superpuesto, o sea, la otra rama de la mandíbula o la otra mitad del cuerpo de la mandíbula con una línea puntera, para diferenciar entonces cuál es de un lado y cuál es del otro. ¿Qué elementos vamos a necesitar? Aquí yo les puse los elementos necesarios como de la edad de piedra, ni tan de piedra, pero es súper importante que los conozcan también porque les puede tocar hacer algún análisis cefalométrico de manera más práctica, ¿ya? Hoy en día nosotros con la teleradiografía digital y un software de medición podemos hacer este análisis de manera completa, ¿ya? Sin embargo, si les toca tener una radiografía, digamos, física y necesitan hacer este análisis de manera física también, tienen que tener en cuenta todos estos elementos, ¿sí? La teleradiografía, ¿ya? El negatoscopio. ¿Cuál sería el negatoscopio aquí en la imagen? ¿Cómo? Si vienen a clase chiquillos, tratemos de poner un poco de atención, un poco. Si tienen cosas que conversar, pueden ir o no tengo problema. ¿Sí? El negatoscopio, que es esa pantalla que está atrás de la radiografía, que en el fondo nos va a dar la luz necesaria para que yo pueda observar todas las estructuras que están, que se ven en la radiografía, tanto radiopacas como radiolucidas, con el mejor contraste posible, ¿ya? Papel diamante o algún papel semitransparente que nos permita dibujar, ¿cierto?, todos estos trazados que yo tengo que realizar. Un lápiz grafito de punta fina, cinta adhesiva para poder fijar el papel a la radiografía y el negatoscopio, un transportador, porque entre todos estos trazos que vamos a tener que hacer tenemos que medir o trazar ángulos también, y goma de borrar. Como les digo, esto es para un análisis cefalométrico de manera física. Hoy en día, si tienen la teleradiografía lateral, que es lo más probable, con un buen software de medición, ustedes pueden hacer todo el análisis sin necesidad de ninguno de estos elementos. Vamos entonces con el trazado, suponiendo que esa es tenemos nuestra radiografía y logramos hacer este trazado. En primer lugar, lo que yo tengo que identificar es el perfil blando del paciente, o sea, todo el contorno del perfil, pero que va a estar delimitado por tejido blando, ¿sí? ¿Qué vendría siendo? Esto de acá, lo que se ve por fuera, esto como número 1, todo esto es mi perfil blando, ¿sí? Después tenemos el hueso frontal y nasal, ya toda esta estructura, dentro de la unión de estos dos huesos vamos a ir estableciendo ciertos puntos en específico. Contornos orbitales, ¿verdad?, que van a estar delimitados, ¿verdad?, por lo que es cigomático. El axis, ¿qué es el axis? ¿Ya? Otro puntito que tenemos acá es la silla turca. ¿Dónde está la silla turca? ¿En qué hueso? Ya. Conducto auditivo externo. Aquí se corrió un poquito el 6, que es bastante más posterior, es más o menos acá, no me había dado cuenta. La fisura pterigo-maxilar, que la vimos, ¿cierto?, en la clase anterior, está en esta zona.
El punto 8 aquí, en realidad, lo que marca es como el plano palatino, pero implica, dentro de este plano vamos a ver distintos puntos específicos también. Espina nasal anterior, espina nasal posterior y el piso nasal. Seguimos con primeros molares, ya superior e inferior, que tenemos que marcarlos porque nos van a servir también para establecer ciertos trazos. Incisivo superior, ya sínfisis mandibular, borde inferior del cuerpo de la mandíbula, contorno posterior de la rama o borde posterior de la rama. Tenemos el cóndilo, la escotadura sigmoidea y el proceso coronoide, ¿cierto? Aquí más adelante. Y por acá el incisivo inferior. ¿Ya? Tenemos que identificar o trazar todo esto desde la radiografía para poder trazar nuestros puntos y ángulos y medidas que tenemos que hacer, ¿cierto? Para realizar nuestros distintos tipos de análisis. Respecto a este primer dibujo que hicimos, el primer trazado, nosotros vamos a tener que identificar ciertos puntos de referencia que vamos a considerar para realizar todas estas mediciones. Primero vamos a ver todo lo que dice relación con tejido duro, ¿ya? Tenemos que identificar el punto ENA, que es espina nasal anterior, que se encuentra en esta zona, ¿cierto? Y tendría siendo, como dijimos, el punto ubicado en la parte más anterior del proceso espinoso del maxilar, ahí, en esa zona. Tenemos este punto AR, ¿cierto? Articular, que está ubicado cercano, ¿cierto?, a la articulación, en el punto de intersección, ¿cierto?, del borde posterior de la mandíbula, aquí, con el proceso maxilar del occipital. Me fijé también que creo que en la presentación del año pasado, que es la que les dejé subida, hay errores de ortografía. El autocorrector creo que corrigió vacilar con C, que está bien, pero en cuanto a la referencia a la base de cráneo, es con E. Vamos con el fascion, que estaría acá, que es el punto medio del borde anterior del foramen occipital. ¿Ya? Punto gonion, que bien coloquialmente vendría siendo acá, ¿cierto?, en el ángulo de la mandíbula, pero es el límite o el punto de unión, ¿verdad?, entre el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y el borde posterior de la rama, justo aquí en el ángulo de la mandíbula. El nation, que está ya en la parte anterior de la mandíbula, que vendría siendo dentro de esta curvatura del mentón, es el punto más anterior inferior, se podría decir, está entre el fogón y el mentón, que vamos a ver más adelante. El punto mentoniano, que es el contorno más inferior de esta sínfisis mentoniana y de este contorno por completo. El nation, este punto se va a repetir un montón, así que este punto saben ubicarlo bien, ya que es el punto más anterior de la sutura frontonasal. Aquí está la sutura que une el hueso frontal con el nasal. La parte más anterior es el nation, ¿ya? El punto orbitario, que es el punto más inferior del contorno de la órbita. Recordemos que ahí está el hueso cigomático con el maxilar. El punto espina nasal posterior, que vendría siendo la contra del punto espina nasal anterior, pero que se continúa en el mismo plano palatino. El pogonio, que es el punto más prominente de la parte anterior de esta sínfisis mentoniana. El punto porion, que tiene que ver o se relaciona con el orificio del conducto auditivo externo en esta zona. Punto A, que en el fondo es justamente el punto de encuentro entre el hiperfilóseo del maxilar y donde termina la raíz del incisivo, si lo vemos, o sea, no donde termina exactamente, pero donde se encuentra con la raíz del incisivo, sería como el fondo de esa unión ósea, ¿sí? Aquí, justo aquí, ahí el trazo ahí, la ubicación está un poquito corrida o no se logra identificar muy bien por el tamaño de la X que aparece ahí, la crucecita, pero es justamente ahí.
¿ya? Entre la espina nasal anterior y el reborde alveolar, que en el fondo es la parte del hueso que va a estar pegadita a la raíz teniana. ¿Sí? El punto pterigoideo, que se relaciona con la fisura pterigomaxilar, ¿cierto? Su punto más posterior superior. El punto B, que también sería la contraparte del punto A, que el punto A se encontraba aquí, ¿verdad? Aquí se ve más claramente, ese sería mi punto A, ¿sí? Acá sería lo mismo, pero en relación al incisivo inferior. Y eso en relación a tejidos duros, ¿ya? Ahora en tejidos blandos tenemos menos puntos, ¿ya? Tenemos la glabela, que también es un punto en tejido blando que ustedes van a utilizar bastante. Es el punto más prominente sobre la zona más o menos superciliar. El nación blando, que es efectivamente en la misma parte que el nación en tejido duro, pero que nosotros vamos a ver por encima del tejido blando, ¿cierto? En el perfil blando. O la punta de la nariz, ¿cierto? El punto, punta nasal, ¿ya? Que es la zona más anterior del cartílago. El punto subnasal, que yace, ¿cierto? Justamente donde termina la nariz y donde comienza el filtrum labial. El punto stomion, que en realidad es con cierre labial, ¿verdad? Es el punto donde se encuentra labio superior con labio inferior. Pogonium blando, que digamos que es la contraparte, ¿verdad?, del punto pogonio en el tejido duro, solo que ubicado en el perfil blando. Y acá, en radiografía, un resumen de todos los puntos, tanto en tejido duro como en tejido blando, que ustedes deberían ubicar entre la radiografía lateral. Esto es solamente identificación de los puntos para posteriormente hacer el análisis. ¿Ya? Esta es la primera parte. Hacemos el trazado, que como se ve aquí en la radiografía se trazó, ¿cierto?, en amarillo el perfil blando, y de todo lo podemos todas las estructuras de tejido duro. Luego se establecieron, ¿cierto?, los distintos puntos que acabamos de mencionar. Por acá también en otros colores se trazaron o se identificaron los dientes que son de interés, que vendrían siendo los primeros molares y los incisivos, ¿sí? Y se establecieron también los puntos en tejido blando. Ahora vamos con el análisis cefalométrico, que es tomar todos estos puntos que nosotros identificamos y utilizarlos para realizar ciertas medidas o posicionar los distintos huesos de la cara respecto a otros, para ver si el desarrollo efectivamente se ha producido con normalidad. Vamos a partir con el análisis cefalométrico de Steiner, que en primer lugar va a intentar establecer esta posición anteroposterior de la maxila respecto al cráneo, o sea, qué tan adelante o atrás está el hueso maxilar respecto al cráneo, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a calcular? Identificamos los puntos. Acá, ¿qué puntos nos solicita? Punto S, silla turca, N, nación, y A, que era este punto, ¿verdad?, que se relacionaba con el rebordecito ahí alveolar con el incisivo superior. Identificamos esos puntos y para poder calcular esta relación entre la maxila y el cráneo tenemos que establecer planos. ¿Qué plano se solicita primero? Silla turca, nación. Entonces yo trazo una línea recta que pase por la silla turca hasta el nacio. Aquí se hace un poquito más extensiva porque a veces vamos a necesitar extender un poco más estas líneas en pos, ¿cierto?, de una mejor medición del ángulo que se va a formar entre los planos, ¿ya? Y el otro plano que se nos solicita para realizar esta medición es uno que vaya entre el nacio también y que pase por el punto A, ¿ya? Una vez trazados estos dos planos, yo mido el ángulo que se forma. Y la relación normal entre la maxila y el cráneo es de 82 grados. ¿Ya? O sea que trazando estos planos en estos puntos, la idea es que la maxila esté posicionada de manera tal que se encuentre a 82 grados del cráneo. ¿Se entiende? Si este ángulo fuera mayor, significa que la mandíbula estaría muy adelante respecto al cráneo. ¿Sí? Ahí podemos ver relaciones esqueletales de tipo 2, ¿verdad? Con una maxila que, coloquialmente hablando, se nos arranca del perfil que nosotros necesitamos, ¿sí? Si este ángulo fuese menor, al revés, ¿ya? Sería una maxila muy retrusiva con respecto al cráneo, ¿ya? ¿Se entiende más o menos la relación? No es algo complejo, pero a medida que se van agregando
algunos puntos se va a complejizar un poco. Luego tenemos la posición ahora también en sentido anteroposterior, pero de la mandíbula respecto al cráneo. Ya aquí los primeros análisis, las primeras posiciones estamos considerando como punto de referencia el cráneo. ¿Ya? Son básicamente los mismos puntos, ¿cierto? Silla turca Nason, pero en el segundo trazo, en vez de hacerlo en relación al punto A, lo vamos a hacer en relación al punto B, porque necesitamos calcular, ¿verdad?, la posición de la mandíbula y no de la maxila. ¿Ya? Trazamos los planos, medimos el ángulo y la normalidad es que sea de 80 grados. Ya, si este ángulo fuese mayor, o sea, el punto B principalmente estuviese más adelantado, tendríamos un paciente en clase 3, esqueletal, ¿ya? Por sobre probablemente la maxila. Si fuera menor, un paciente clase 2. Así, yo ahora le estoy nombrando la clase, pero en el fondo no es el objetivo de la clase, sino que solamente identificar los puntos, pero para que se vayan haciendo un poco la idea. Luego de que nosotros establecemos la posición de manera independiente de la maxila y de la mandíbula con respecto al cráneo como punto de referencia, necesitamos establecer las posiciones de maxila y mandíbula tomando como punto de referencia una por sobre la otra. ¿Ya? Ahora, ¿qué posición tiene la mandíbula respecto a la maxila? Y viceversa. ¿Sí? ¿Qué puntos vamos a tomar? Seguimos tomando el Nason como punto de referencia, pero ahora vamos a tomar el punto A y punto B para saber qué tan o cuál es la posición, también en sentido anteroposterior, de la maxila con respecto a la mandíbula y al revés. Trazamos entonces primero un plano desde Nason que pase por punto A y otro que parte también desde el Nason y que pase por punto B. Lo normal es que este ángulo pequeño que se forma acá no sea mayor de 2 grados, que mida 2 grados, ¿sí? Esa es la relación correcta entre la maxila y la mandíbula, o la norma, la relación normal. Pueden haber pequeñas variaciones con respecto a los puntos anteriores también. Como dije en la clase pasada, hay pequeñas variaciones que aún nos van a dictar normalidad. Sin embargo, van a haber otras que sí nos van a representar alteración. Ya vimos los primeros 3 puntos de cálculo de relación antero-posterior. Ya aquí en el fondo es como la relación en el plano horizontal de estos huesos. Vamos a ver ahora una relación de tipo vertical. ¿Ya? Primero, de la mandíbula respecto al cráneo. ¿Ya? ¿Qué planos y qué puntos obviamente necesitamos identificar? ¿Ya? Tenemos acá arriba, que va a ser el plano que vamos a tomar para la relación respecto al cráneo, Nación silla turca, ¿ya? Y por acá, gonion, nation, ¿sí? Gonion acá, nation acá. Entonces, trazamos los planos. Aquí hay 2 alternativas para medir el ángulo. Si se fijan acá, obviamente va a quedar abierto. O extender la línea hasta que, extender ambas, ¿cierto? Hasta que en algún momento se junten en la hoja, ¿ya? Y medimos el ángulo, o bien tiramos una línea paralela al plano silla turca Nación más inferior hasta que nos encontremos acá en el plano más inferior y medimos el ángulo. ¿Se entiende eso? Ya. La norma es que este ángulo sea de 32 grados, o sea que la relación vertical, teniendo como punto de referencia el cráneo, de la mandíbula no tiene que ser mayor ni menor a 32 grados. Esa es la normalidad. Ya. ¿Por qué aquí no medimos la relación vertical con la maxila? ¿Se les ocurre? Y solamente lo vemos con la mandíbula. Porque la anteroposterior lo medimos con cada una, con el hueso maxilar y con el hueso mandíbula. Ya, sí. ¿Cuál es el hueso que se mueve, digamos, el que está separado, entre comillas, porque está la articulación, ¿cierto?, que lo une? Pero en el fondo la maxila está pegada, entonces verticalmente, o sea, en sentido vertical, en el sentido de superior e inferior, ¿cierto?, se mueven como una sola cosa. Es una sola cosa, ¿sí? El que puede tener variación es la mandíbula porque está, como les digo, entre comillas, aparte, ¿sí? Ya. Ahora vamos con la relación entre el plano oclusal y el cráneo,
Volvemos a establecer el mismo plano como punto de referencia en cráneo, que sería el nación, silla turca, ¿ya? Lo trazamos. Y trazamos otro plano que pase por el plano oclusal. Ya trazamos otra línea que pase por el plano oclusal, que vendría siendo este. Misma indicación. Podemos seguir extendiendo las líneas, ¿cierto? Hasta que se me crucen y formen el ángulo para poder medirlo. O bien, bajamos una línea paralela, ¿cierto? Hasta encontrarnos acá con el plano oclusal y medimos. En la relación, ¿cierto?, entre el plano oclusal y el cráneo debe ser de 14 grados. Ahora tenemos que ver la relación entre los incisivos superiores y la maxila y posteriormente entre los incisivos inferiores y la mandíbula. Esta relación que nosotros tenemos que establecer también se divide en puntitos aparte, ¿ya? Para establecer esta relación, yo lo primero que tengo que hacer, vamos a partir por maxila incisivo superior. Lo primero que tengo que hacer es establecer un ángulo entre el eje longitudinal del incisivo superior y un plano que vaya desde nación y que pase por el punto A. ¿Sí? Entonces trazo una línea que vaya medio a medio por el eje longitudinal del incisivo superior, otra línea que pase desde nación hasta A, y en la parte donde se intersectan, ¿cierto?, se va a formar un ángulo, y este ángulo tiene que ser de 22 grados. ¿Sí? Esto en el fondo me indica cuál es la inclinación del incisivo con respecto a la posición de la maxila. ¿Ya? Ahora tenemos que establecer también, respecto a esta misma inclinación, una distancia. ¿Ya? Vamos a tomar como referencia este mismo plano, nación, que pase por el punto A también, solo ese plano, ¿ya? Pero tenemos que medir ahora la distancia entre esa línea que nosotros trazamos y el borde incisal del incisivo superior. Y esta distancia tiene que ser de 4 milímetros como norma, ¿ya? Y vamos a ver ahora esta angulación o inclinación del incisivo respecto al plano palatino, ya no solamente como a la posición del hueso maxilar en el sentido antero-posterior, que lo vimos con, ¿cierto?, este trazo de nación que pasaba por el punto A, sino que ahora en este otro sentido que vendría siendo en relación al plano palatino, que en realidad es un trazo que va desde la espina nasal posterior hasta la anterior, ¿ya? Se trazan esas dos líneas y ese ángulo que se va a formar debería medir 110 grados, ¿ya? Pero ahí puede fluctuar entre los 106 y los 112 como norma, ¿ya? O sea que la inclinación del incisivo, vuelvo a repetir, ahora sí, respecto al plano horizontal, ¿ya?, debería ser esta. ¿Se va entendiendo? Vimos entonces una inclinación respecto a la vertical, inclinación respecto a la horizontal y la medida entre la posición de la maxila, ¿cierto?, y qué tan protruido esté la corona de mi incisivo superior. Con esas tres cositas yo logro establecer la relación entre el incisivo y el hueso maxilar por completo. ¿Se entiende? Ya. Ahora vamos con lo mismo pero mandíbula. Primero, esta inclinación del incisivo inferior en su hueso, ¿cierto?, en el hueso mandibular respecto a la vertical. Trazamos este punto nación ahora hacia punto B y además trazamos otra línea que pase por el eje longitudinal, pero ahora del incisivo inferior. En el punto donde se intersecten ambos planos, ambas líneas, se va a formar un ángulo que debería medir 25 grados. ¿Ya? Distancia entre esta vertical y el borde incisal del incisivo inferior, lo mismo que para anterior, ¿cierto? La diferencia es que ahora en vez de pasar por el punto A, pasamos por el punto B, y la distancia entre este plano y el borde incisal del incisivo inferior también debería ser de 4 milímetros. Y finalmente la inclinación de este incisivo respecto a un plano horizontal del hueso mandibular, que vamos a tomar de nuevo el punto gonion napion, ¿cierto?, ángulo de la mandíbula y gonion hacia anterior, y el
ángulo que se forme entre ese plano horizontal y este eje longitudinal del incisivo, ¿sí? Debería medir 90 grados. Debiese ser un ángulo recto, sin embargo puede fluctuar, ¿verdad?, entre 85 y 93 grados. Ya llegando al final, tenemos que establecer la relación entre ambos incisivos, ¿ya? Aquí trazamos planos que pasen por los ejes longitudinales de ambos dientes. Y en el punto donde se intersecten, este ángulo que se forma tiene que medir 130 grados. O sea que el incisivo superior respecto, o el eje longitudinal del incisivo superior respecto al eje longitudinal del incisivo inferior, deberían estar a 130 grados. ¿Ya? Eso respecto al análisis de Steiner, es un análisis súper puntual, ¿ya? Y ahora vamos a pasar al análisis cefalométrico de Ricketts. Antes de pasar al de Ricketts, que tiene algunos otros dobleces más, ¿tienen alguna duda y algo que no se entienda del análisis de Steiner? Porque de ambos van a tener que utilizar. Quizás no como voy a hacer el análisis de Steiner o voy a hacer el análisis de Ricketts, sino que muchas veces van a tomar un poquito de uno y un poquito de otro, ¿ya? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? Esto es meramente matemático, es como ver relación de posición y desarrollo entre un hueso y otro. Pero, de todas maneras, ¿cuál les haya quedado alguna duda? ¿No? Ya, súper. Vamos al análisis de Ricketts. ¿Qué pasa acá? Ricketts desarrolló un análisis cefalométrico mucho más detallado, en el que se analizan 32 puntos, ¿ya? Pero de manera resumida, vamos a ver el estudio de 11 medidas que vamos a necesitar para establecer en el fondo estas 5 relaciones que están descritas acá. Relación maxilomandibular, dentro-esqueletal, una tercera que se denominó problema estético, pero en el fondo que tiene que ver con este perfil blando, ¿sí? Relación craneofacial y ya algo más, un poquito más estructural. Ahora, dentro de estas 11 medidas, no las vamos a ver todas, vamos a ver las más importantes y las que ustedes van a utilizar definitivamente en la clínica, ¿ya? Hay muchas que son bastante parecidas al análisis de Steiner y otras que están mucho más mejoradas, ¿ya? Vamos primero a ver la relación maxilomandíbula, ¿ya? O sea, relación entre maxila y mandíbula, también tomando un poco como referencia, ¿verdad?, la base del cráneo, ya que vamos a necesitar este punto nación. Primero vamos a establecer la convexidad facial. ¿Qué es la convexidad facial? ¿Qué se les ocurre? Convexidad de convexo cóncavo. Cóncavo, ¿ya? Sí. Así que supongo que se señalar como a los, como a los baches que tiene acá. ¿Ya? ¿Cómo va a ser el perfil en el fondo? Si va a ser cóncavo, si va a ser convexo, si va a ser recto, ¿ya? Entonces nosotros vamos en el fondo a relacionar estas posiciones de los huesos para establecer un tipo facial que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo vamos a medir o cómo vamos a tratar de establecer esta convexidad facial? A través de una medida de longitud, ¿ya? Distancia entre la medida que va desde el punto A, ¿ya? Nosotros establecemos el punto A y el plano que vamos a trazar entre nasia hasta pogón. ¿Ya? Se traza este plano, se establece este punto A y la distancia entre este plano y este punto debiese ser de 2 milímetros más menos 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea de 2 milímetros más menos 2? ¿Podría ser 0? ¿Podría coincidir y se consideraría normal? Sí, porque la norma, ¿cierto?, es 2, puede que sea menos 2, o sea 0, puede ser hasta 4, ¿ya? Ese es más menos 2. Va disminuyendo ya a partir de, bueno, más allá de decir a partir de qué edad en específico, se subentiende que con el desarrollo de los huesos, entonces las medidas pueden variar, ¿ya? Ahora, para establecer la relación ahora entre los dientes y el resto del esqueleto, digamos del esqueleto del macizo facial, vamos a medir vamos a tratar de establecer la protrusión del incisivo inferior. ¿Qué es la protrusión y la retrusión de
adelante y reclusión hacia atrás. Hacia atrás, con respecto a algún punto de referencia. Ya, bien. ¿Cómo vamos a medir esta protrusión del incisivo inferior? Vamos a medir la distancia, nuevamente, entre el borde incisal del incisivo inferior y un plano que nosotros vamos a trazar, ¿cierto? Que es el mismo anterior, que sería desde el punto A hasta fogón. Trazamos el plano, identificamos el borde incisal del incisivo inferior y medimos la distancia, ¿sí? La norma es que sea de 1 milímetro, también más menos 2. O sea, pudiese estar igual un poquito más atrás, en un valor, digamos, un poco negativo, se consideraría también normal. Dentro de esta misma relación esqueletal, vamos a ver la inclinación de estos incisivos, pero respecto al otro, ¿ya? Vamos a ver entonces, vamos a trazar este mismo plano y vamos a ejercer acá este otro plano que tiene que ver con el eje longitudinal del inferior. Acá esta inclinación nosotros la íbamos a ver con respecto a la posición en el fondo de la maxila, por eso considerábamos este punto A y este es la inclinación más clínica, ¿sí? Y acá consideramos el eje longitudinal del diente porque es la inclinación propiamente tal, ¿sí? Es del diente por completo. Entonces trazamos el mismo plano, ya como punto de referencia, a Pogonion, pero ahora esta línea la vamos a medir en ángulo porque necesitamos ver la inclinación del diente como un todo respecto al hueso, ¿sí? Y el ángulo, como la norma, debiese ser, ¿cierto?, de 22 grados, este ángulo que se forma, acá y acá, ¿cierto?, que debería ser el mismo, y es el mismo, ¿de acuerdo? A todas nuestras leyes matemáticas, ¿verdad? Debería ser de 22 con un delta, ¿cierto?, de más menos 4, ¿ya? Ahora vamos al perfil blando. Cuando ustedes vean estas teleradiografías laterales, establezcan este perfil blando. Ahora, si es una medición que se puede hacer en un perfil blando, lo podrían hacer en una foto de perfil del paciente también. Si van a medir solamente la protrusión labial. Sí, evidentemente sí, ¿ya? Entonces ustedes, aparte de a los que les toque hacer cefalometría en ese minuto van a tener que hacerlo con la teleradiografía, pero sí a todos les va a tocar hacer algunas medidas en análisis fotográfico de sus pacientes, ¿ya? ¿Cómo vamos a medir esta protrusión labial? ¿O qué tan hacia adelante o cuál es la posición de los labios en relación a este plano estético que se denomina plano de Ricketts, que le denominamos nosotros? Vamos a establecer un plano, ya que va a ir desde acá, desde la punta nasal, ¿cierto?, hasta el pogonium blando, ¿sí? Y trazamos. Y tenemos que medir la distancia entre cada labio y este plano, ¿ya? La norma del labio inferior, que es el que vamos a tomar como punto de referencia, debería ser de 2 milímetros más menos 2. O sea, igual puede ser coincidente o puede que esté 2 milímetros protruido con respecto a esta línea y aún así se va a considerar normal, ¿ya? Hoy día sí, más allá, igual ustedes van a utilizar el plano de Ricketts, pero también van a usar la vertical verdadera para hacer este tipo de medida en análisis fotográfico. ¿Cuál es la vertical verdadera? Es la que va desde el subnasal, línea recta hacia abajo, ¿sí? Y ahí, con respecto a esa línea, ustedes van a medir las distancias de los lados. ¿Sí? Eso no es el fin de esta clase, pero se los menciono porque no necesariamente van a tener que utilizar Ricketts. Vamos a ver ahora, ya vimos como la convexidad facial anteriormente, ahora vamos a ver su profundidad. Ya la convexidad la vimos más o menos con distancia, aquí vamos a ver ángulo. ¿Cómo vamos a ver esta profundidad facial? Primero, y un plano que se les tiene que quedar grabadísimo porque se les empieza a confundir a medida que pasan los niveles, ¿sí? Es el plano de Frankfurt o Frankfurt. Plano de Frankfurt lo van a utilizar para un montón de cosas y es el plano que va entre el punto suborbitario y conducto auditivo externo, o ya más clínicamente, o digamos en fotografía o en paciente, lo vamos a ir igualando al tragus, ¿ya?
Hay otro plano que va desde el subnasal al tragus. No se confundan, Frankfurt va desde el orbitario, ¿sí? Orbitario, tragus. Orbitario en realidad auditivo externo, ¿ya? Trazamos este plano y también trazamos el plano que va desde Nation hasta Pogonen, que es el que venimos utilizando en prácticamente todo el análisis de Ricketts. Y el ángulo que se forme debería ser aproximadamente un ángulo recto, ¿sí? Entre 87 grados más menos 3. ¿Ya? Ángulo recto es como la... Ahora, con respecto al plano mandibular, seguimos utilizando como punto de referencia el plano de Frankfurt para el superior, ¿cierto? Y vamos a trazar este plano mandibular, que es el gonion nation, ¿ya? Y vamos a medir este ángulo. La misma cosa que vimos en el análisis de Steiner, ¿cierto? Podemos seguir extendiendo hasta el final o bien ir bajando esta línea en paralelo hasta intersectarla con el plano mandibular. Y este ángulo que se forme debiese ser aproximadamente 30 grados, ¿ya? 26 más menos 4. La profundidad de la maxila, volvemos a trazar este plano de Frankfurt, ¿ya? Y plano Nation A, ¿verdad? Y este plano, perdón, este ángulo también en su norma debiese ser un ángulo recto, ¿ya? Más o menos. Aquí esto es importante, este ángulo no varía con el crecimiento. Se fijaron en todos los ángulos anteriores que yo les puse ahí, que tanto iba variando después de cierta edad, ¿ya? O a partir de qué edad. Este no debiese variar con el crecimiento. Luego de que hicimos todo este análisis, finalmente vamos a establecer tipos faciales o esqueletales de nuestros pacientes, ¿ya? Dimensiones faciales. Otra cosita que les va a tocar hacer, aparte de hacer este análisis muy recabado de la radiografía lateral o incluso utilizar medidas similares para el análisis facial en fotografía, tenemos que establecer cuál es el índice facial de mi paciente. ¿Para qué? Para establecer su forma o tipo facial o biotipo facial. De manera bastante sencilla, nosotros vamos a establecer este índice facial identificando puntos y tomando ciertas medidas. Vamos a establecer en primera instancia el punto Sigion, ¿ya? Que es el punto más prominente de cada arco cigomático, y vamos a unirlo, ¿ya? Y vamos a trazar un plano, ¿ya? Y este otro punto, que va desde aquí, desde el punto ahí de intersección, digamos, en el plano superciliar, hasta el punto mentón, que es la parte aquí del más inferior del mentón, y vamos a trazar este otro plano. Ojo, que hay ciertos análisis que consideran que esta línea debería ser hasta acá, del nacimiento del pelo, ¿ya? Pero hoy en día el tercio superior no se considera para calcular el índice facial, bueno, igual depende de lo que les diga su docente en clínica, pero teóricamente consideramos tercio medio e inferior nada más porque el tercio superior es muy variable, ¿ya? Hay gente que el nacimiento del pelo lo va a tener muy hacia anterior, la frente muy chiquitita, y otros que lo van a tener bastante más grande, ¿ya? Así que eso es muy variable, por tanto se considera para hacer esta relación solamente desde la referencia aquí, desde la distancia, o sea, desde el punto superficial, ¿sí? Entonces, establecidos estos planos, vamos a decir que el ancho de la cara va a estar dado por la distancia entre ambos cigomáticos, ¿cierto? Y el largo por la unión de estos dos puntos. ¿Cómo vamos a calcular este índice facial? Vamos a dividir el largo por el ancho y lo multiplicamos por 100. ¿Cuál es la implicancia clínica que tiene esto? Determinar el tipo facial. Si mi índice facial es mayor a 104, voy a tener a un paciente dólico facial, acá. ¿Qué es un paciente dólico facial? Un paciente con la cara más alargada y estrecha, ¿ya? Si por el contrario mi índice facial es menor a 97%, voy a tener a un paciente braquifacial, o sea, una cara más ancha y corta, ¿sí? Y si eventualmente mi índice facial está entre los 97 y los 104, voy a tener un paciente mesofacial en el que el ancho y el largo de la cara, o sea, como punto de referencia lo que acabamos de ver, ¿cierto? En la diapositiva anterior, son iguales, ¿ya?
No significa que el mesofacial sea el normal. Significa nada más que eso, que el ancho y el largo son iguales. Braquifacial, dolicofacial también son normales, ¿ya? Solo que la característica del biotipo facial es distinta. Y este biotipo facial se va a asociar a formas de la cara, y estos conceptos también es importante que se los aprendan ahora, porque basado en estos conceptos rellenan la ficha en el SMILE, ¿ya? El leptoprosópico, mesoprosópico y europrosópico, ¿ya? El leptoprosópico se relaciona con el biotipo dolicofacial, ¿ya? Los ojitos en general, bueno, en el biotipo facial vemos como la parte esqueletal, por tanto no vamos a evaluar la parte clínica en sí. Igual podemos ver un paciente y decir sí, él es dolicofacial, pero en el fondo lo que vamos a ver únicamente van a ser estos conceptos, ¿ya? De lepto, meso y europrosópico. Los ojos van a estar más cercanos, todo va a estar más juntito en la cara, ¿sí? El mesoprosópico, las distancias en general van a ser un poquito más simétricas, porque dijimos, ¿cierto?, que se relaciona con el mesofacial. Largo y ancho es más o menos igual, son caras de forma más bien cuadrada. Y el europrosópico, que se relaciona con el braquifacial, ¿cierto?, que esto era un poquito más, todo más corto y estrecho, se relaciona con estos rostros más, dije corto y estrecho, al revés, corto y ancho, con estos rostros más cortitos y más anchos, ¿ya? Leptoprosópico, dolicofacial, más largo, meso, euro, grande, ¿sí? Y finalmente, cuenta. ¿Ninguna de las características va a traer una complicación? Si no se excede de ciertas medidas, no. No, es perfectamente normal que haya caras que sean un poco más largas y más estrechas, otras más anchas y más cortitas, y otras que son un poquito más, digamos, similares en largo y ancho. Todo es normal, mientras la posición, las dimensiones del esqueleto no impidan función, ¿ya? Porque si tengo no sé, una relación de la mandíbula con el cráneo tan dispar que me impide una función normal, ahí sí hay una anormalidad entre comillas, ¿sí? Pero las formas de la cara, ninguna se podría definir como algo que es normal o es patológico. Ya lo mismo el biotipo. Y los tercios faciales, como les decía, generalmente igual vamos a tener que medir el tercio superior, porque se dice que la cara, ¿cierto?, está dividida en tercios. Lo simétrico es que todos los tercios midan no lo mismo, pero similar, ya que esté dividida efectivamente en tercios. Pero como les digo, el tercio superior tiene muchas variaciones por el punto de referencia que sería el nacimiento del feto, ¿ya? Ahora, la idea es que estos tres tercios sean relativamente similares y que en el tercio inferior, que va a estar subdividido por los labios como punto de referencia, ¿sí?, que este tercio inferior, la parte superior, que incluiría, ¿cierto?, desde el cierre labial, ¿cierto?, hasta el punto subnasal, mida un tercio, y lo mismo hacia el mentón, 2 tercios. Eso sería como lo normal, entre comillas, digo bien entre comillas porque es como lo común, pero tampoco quiere decir que si hay una alteración en estas distancias sea anormal, ¿ya? Esto es como lo que se establece por estos índices, que es lo que las medidas que relativamente implicarían función, pero no necesariamente. ¿Se entiende? Y creo que con eso estamos por hoy.